Hoy el seminario es Ampliaciones de plazo y adicionales de obra con el docente ingeniero Fidel Hernández. ¿Cómo está, profesor Fidel? Sí, buenas noches, Maricruz. Buenas noches. ¿Nos podría comentar a la brevedad de qué se va a tratar el seminario de hoy? Sí, bien. Buenas noches con todos los participantes que nos acompañan hoy en la noche a nivel nacional. Miren, hoy día en el seminario de ampliaciones de plazo y adicionales de obra, vamos a tocar solamente un tema, ¿no?, relacionado al curso que justamente está programado para el inicio de mañana. El curso que inicia mañana consta de 4 sesiones, ¿no? Ustedes lo podrán ver ya en su pantalla. Son 4 sesiones que tiene programado el curso, uno en cada día, que es a partir de mañana hasta el día viernes. En la primera sesión vamos a ver nosotros, a ver si me acompañan con la pantalla, con la diapositiva, la primera diapositiva, por favor. En la primera sesión vamos a tocar nosotros actuaciones preparatorias. En la segunda sesión, procedimientos de selección relacionados con la ejecución y consultoría de obras, la ejecución contractual y el control de la ejecución de la obra. En la tercera sesión vamos a tocar nosotros el tema relacionados a las modificaciones del contrato. Y este es el tema relacionado justamente con ampliaciones de plazo y las prestaciones adicionales de obra. Y en la última sesión vamos a tocar nosotros las prestaciones adicionales de supervisión, el término de la ejecución de la obra y obras que incluyen diseño y solución de controversias. Entonces, como podrán ustedes ver, el curso que está programado, que se inicia mañana, que consta de 4 sesiones, nosotros en el seminario que hemos empezado hoy, vamos a tocar parte de la tercera sesión relacionada con las ampliaciones de plazo y prestaciones adicionales de obra. De eso se trata el tema que vamos a tocar hoy, Maricruz. Entonces, no sé si estamos ya, ¿no?, para poder iniciar el curso. ¿Sí? Así es, profesor. Nuevamente repito, el diploma que inicia mañana, diploma de alta especialización, es Obras Públicas y Contrataciones del Estado. Inicia mañana con 2 cursos de Obras Públicas que inicia mañana 2 de junio hasta el 2 de julio hasta el 5 de julio y Contrataciones del Estado que inicia del 9 al 13 de julio. Asimismo, si ustedes simplemente quieren especializarse en un solo curso que es Ejecución y Control de Obras Públicas, también inicia mañana la modalidad presencial y modalidad virtual. Cualquier pregunta que ustedes necesiten saber, por favor, dejarnos en comentarios que el profesor Fidel estará respondiéndolos. Y si necesitan información del curso o diploma, también dejar nuestros números y nuestros correos, que más adelante vamos a brindar la promoción que tenemos para ustedes. Adelante, profesor, iniciamos el seminario. Bien, gracias. Entonces, así es. En el inicio vamos a iniciar estas sesiones con el control de las obras, ¿no?, relacionado justamente con la parte relacionada con las ampliaciones de plazo y adicionales de obra. Estoy atento a las preguntas que ustedes formulen, ¿no?, justamente durante este seminario, ¿no?, estaré atento a las preguntas para poder atenderlas. Miren, todo de repente ya los que participan en estos momentos nos acompañan a través justamente de internet. Vamos a ver que para lo que corresponde a la ejecución de las obras, el marco normativo que regula y que nosotros estamos viendo esta ejecución de las obras está relacionado con la ley 3225, que es la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, vigente, y su reglamento. Y para lo que corresponde a la ejecución de las obras, nosotros vemos que el expediente técnico es básico para conocer, ¿no?, para cualquier aspecto relacionado tanto con la ejecución de la obra como el control de la obra pública. En este caso, en el marco de contratación del Estado, es necesario contar con el expediente técnico. Ya durante las actuaciones preparatorias, ¿no?, justo en la parte de la planificación se tiene que ya contar con el expediente técnico. ¿Y cuáles son los documentos que forman parte de este expediente técnico y que regula la norma de contrataciones? Ahí tenemos nosotros justamente la relación de los diferentes documentos que está desarrollado de acuerdo al detalle que está en el anexo 1, ¿no?, definiciones del actual reglamento de contratación del Estado. Y de estas serie de documentos que forman parte del expediente técnico, vamos a hacer de repente mención de los principales que de repente a nosotros nos va a permitir, ¿no?, hacer el control correspondiente y que va a tener mucha incidencia en lo que corresponde a la ejecución de las obras públicas. Primero está relacionado a la memoria descriptiva. El segundo documento, especificaciones técnicas, ¿no? Nosotros sabemos que las especificaciones técnicas incluyen ¿qué cosa? Primeramente, la descripción de los trabajos que se van a realizar de cada partida. Segundo, los controles de calidad y la calidad de los materiales que se van a utilizar durante la ejecución de la obra.
Tercero, métodos de medición. Y cuarto, incluye también con las formas de pago, ¿no?, de esta partida que estamos analizando. Tenemos los planos de ejecución de la obra, los metrados, el presupuesto de obra. Y este presupuesto de obra justamente va a contener tanto metrados, precios unitarios, ¿no?, y el costo total de la obra. Los análisis de precios unitarios de cada una de las partidas que forman parte de este presupuesto de obra. Y el otro documento que nos va a permitir a nosotros llevar el control de la obra es el calendario de avance de obra, ¿no?, en base a la programación de los trabajos que se van a realizar. Las fórmulas polinómicas. Y estas fórmulas polinómicas, nosotros tenemos conocimiento que las fórmulas polinómicas se utilizan justamente para reconocer a las firmas contratistas la forma de pago, como por el desfase que está relacionado con la fecha que se elaboró este presupuesto base hasta la fecha que se ejecutan los trabajos, ¿no?, y a la fecha que se va a efectuar el pago. Y también todos los documentos técnicos, ¿no?, de los estudios básicos de ingeniería. De esta relación de expedientes técnicos, porque lo vamos a relacionar todo con el tema que vamos a tocar. En la ejecución de las obras, lo que tenemos que tener presente. ¿No? En el marco de contrataciones del Estado, por lo general, de repente los hechos más recurrentes que ocurren durante la ejecución de la obra y que conlleva tanto de repente a ampliar la ejecución de la obra, está relacionado con las ampliaciones de plazo. Y otro tema recurrente son las prestaciones adicionales de obra. ¿Y por qué iniciamos nosotros nuestro seminario justamente citando los documentos que forman parte del expediente técnico? Porque durante la ejecución de la obra vamos a citar entonces los documentos que nosotros vamos a utilizar. Vamos a partir nosotros de un calendario de avance de obra valorizado. Ojo, que nosotros hemos estado citando inicialmente este calendario de avance de obra que forma parte del expediente técnico, ¿no?, que es el inicial que se lleva, que se considera al momento de llevar a cabo el procedimiento de selección. ¿Qué más estamos considerando? Las especificaciones técnicas, ¿no? Y esta es por cada partida. Y esto, el calendario de avances de obra que se está elaborado en base a la programación, ¿no?, de ejecución de las obras. Y vamos a citar esos dos documentos más para poder nosotros llevar a cabo el tema que vamos a tocar ahora. ¿Por qué hice referencia a este calendario de avance de obra valorizado en el expediente técnico? Una vez que se lleva a cabo el procedimiento de selección, ¿no?, ya tenemos conocimiento nosotros que en lo que respecta al procedimiento de selección, este está a cargo de un comité de selección. Y este comité de selección lo que hace es recibir esta documentación técnica que le entrega el área usuaria y poder llevar a cabo posteriormente el procedimiento de selección hasta el otorgamiento de la buena pro, ¿no?, y su consentimiento. Nosotros vemos que los requisitos, una vez que se ha otorgado la buena pro y ha quedado consentida la buena pro después del procedimiento de selección, es necesario ya que se perfeccione el contrato, dice, ¿no? Y en la lámina siguiente nosotros vamos a ver cuáles son los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Lo que se exige de repente para el perfeccionamiento del contrato y lo que está regulado en la norma de contrataciones son estos 5, primeramente, documentos que se exige para los postores ganadores. Primero, ¿no?, lo que se le exige son las garantías, salvo los casos de excepción. Para lo que corresponde a la ejecución de las obras, ¿cuáles son las garantías que están relacionadas y que tienen que presentar en este caso para el perfeccionamiento del contrato? Perfecto.
las garantías. Para el caso específico de las obras, estas garantías están relacionadas con las garantías de fiel cumplimiento y otras relacionadas con los adelantos. Y estos adelantos se puede estar relacionados con el adelanto directo o adelanto para materiales o insumos. Tiene que presentar el contrato de consorcio, de ser el caso, ¿no? Si es que se ha convocado con requisito para que se presente consorcio. El tercero, tiene que presentar su código de cuenta interbancaria. Cuarto, los documentos que acredite que cuenta con las facultades de perfeccionar o suscribir el contrato. Y quinto, que es un documento que lo están incluyendo con el actual reglamento de contrataciones, es el documento dice que acrediten el requisito de calificación de la capacidad técnica y profesional en el caso de obras, ¿no? Y consultorías de obras. Este último punto, justamente, si podemos ver de repente la lámina, por favor, en la pantalla. Como quinto, justamente, requisito de la... ¿me muestran la lámina, por favor? Este último requisito, que son los documentos que acrediten, dice, ¿no? El requisito de calificación de la capacidad técnica y profesional, ¿no? En el caso de obras y consultores de obras, este requisito es nuevo con el actual reglamento. Y justo esto es después que se otorga la buena pro, ¿no? Que queda consentida la buena pro y pasa a lo que es la suscripción del contrato. Y aquí es donde se tiene que verificar que este ya contratista, ¿no? Demuestra que tiene los documentos necesarios que acredite la capacidad técnica y profesional de los que van a participar en la ejecución de las obras. Y aquí vienen los otros documentos. Nos mantenemos en esta lámina. ¿Por qué? Así como anteriormente hemos citado lo que corresponde a los documentos que forman parte del expediente técnico, ¿no? Hemos citado que dentro del expediente técnico hay un calendario de avance de obra valorizado que forma parte del expediente técnico. Miren ustedes estos otros requisitos que se requiere, ¿no? Por parte de los contratistas presentar para perfeccionar el contrato en el caso específico de la ejecución de las obras. El primero está relacionado con la presentación de la constancia de libre contratación, ¿no? Del Registro Nacional de Proveedores. Segundo, el postor ganador tiene que presentar la programación, ¿no? De ejecución de la obra, PCM, ¿no? Y en el cual dice se presenta la ruta crítica y el calendario que tiene que presentar justamente el calendario de avance de obra valorizado. Entonces, si anteriormente, como parte del expediente técnico, estaba integrado este documento calendario de avance de obra valorizado, para el perfeccionamiento del contrato tiene que presentar el calendario de avance de obra valorizado, pero ya que él presenta justamente el contratista ganador para perfeccionar el contrato. ¿Qué más tiene que presentar? Su calendario de adquisición de materiales. O insumos. Y el otro calendario que tiene que presentar es el calendario de utilización de equipo o maquinaria, ¿no? Y solamente estoy citando esto de los 6 documentos que están pidiendo. Lo otro que le piden también para la suscripción del contrato es, este requisito es nuevo, entregar, dice, los análisis de costos unitarios y el detalle de gastos generales que da origen a la oferta en el sistema de precios unitarios. Y el otro requisito está relacionado también con el desagregado de las partidas que dan origen a la propuesta en el sistema de suma alzada. Lo que nos exige ahora el reglamento es que estos 3 calendarios tienen que estar sustentados por parte del contratista y tienen que estar relacionados los 3. Y sobre todo, para nosotros, para el control de las obras, es necesario tener en cuenta este calendario de avance de obra valorizado que presenta el
postor ganador para la supervisión. Entonces veamos, por un lado tenemos en primer orden, el CAO que forma parte del expediente técnico y por otro lado tenemos el CAO que presenta el postor ganador para el perfeccionamiento del contrato, la suscripción del contrato, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que va a valer durante la ejecución de las obras y nos va a permitir a nosotros controlar justamente las actividades del contratista? A nosotros nos va a ser de utilidad este calendario que está presentando. ¿Y quiénes están a cargo ahora de hacer cumplir lo que está establecido en los documentos técnicos? Lo que está, este compromiso que está asumiendo la firma contratista durante la ejecución de las obras. Empezamos a la siguiente lámina, ahora vamos a ver directamente quiénes participan durante la ejecución de la obra y tenemos nosotros al residente de obra. ¿Quién es el residente de obra? Este es el profesional, puede ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Según el tipo de ejecución de obra que se está realizando, que tiene que estar en forma, dice, permanente y directa. La permanencia nos da a entender que tiene que ser durante todo el horario laboral, ¿no? de la construcción civil. Y la experiencia mínima de este profesional es de 2 años. Él va a ser el representante en el campo de la firma contratista. Él es el responsable justamente que como firma contratista se cumplan, recuerden, con todos los documentos del expediente técnico que anteriormente hemos estado citando, ¿no? Que se cumpla con la calidad, con los tipos de materiales y con los procedimientos constructivos que están establecidos en estas especificaciones técnicas de acá. Y por otro lado, nosotros contamos con un inspector o supervisor. Si por un lado tenemos el representante, que es el residente, el representante de la firma contratista, alguien tiene que controlar la ejecución justamente de estos trabajos. Es el inspector o supervisor. La diferencia entre inspector o supervisor es de quién prácticamente dependen directamente. El inspector, dicen que es el profesional, ¿no? O funcionario, servidor de la entidad. Y el supervisor es un tercero, puede ser una persona natural o jurídica que va a realizar los servicios justamente de control a esta ejecución de la obra por un encargo de la entidad. La función es la misma de los dos justamente, pero solamente uno de los dos tiene que ser, ¿no? En la obra. Uno de los dos tiene que ejercer justamente el control de las obras en representación de la entidad. El supervisor tiene que tener la misma calificación, experiencia o superior al residente de la obra, ¿no? Se entiende, porque justamente él va a supervisar, ¿no? Estos trabajos que va a realizar. Ahora, entonces agregamos a toda esta parte de acá la función de inspector o supervisor. Inicialmente tenemos el residente de obra, ¿no? Residente y supervisor. Este es parte del contratista y este es parte de la entidad. ¿Cuándo es que se requiere? Porque acá también hay normas, sobre todo la presupuestaria, que establece hasta cuándo puede participar en el control de las obras un inspector y cuándo es necesario un supervisor. La ley de presupuesto, ¿no? Cada año establece justamente los parámetros para cuánto puede estar inspector. La ley de presupuesto establece que cuando el valor referencial es mayor a 4.300.000 soles, necesariamente tiene que ser un supervisor. Y lo que hay que tener nosotros en cuenta justamente son las modificaciones que tiene también, que se han emitido en este actual reglamento. Que si por algún, de repente, hecho que se haya presentado durante el procedimiento de selección del supervisor y no se pudiera contratar, en este caso, culminar con el procedimiento de selección del supervisor, internamente la entidad puede disponer la designación de un inspector. Pero ojo, ese inspector solamente puede cumplir esta función
hasta por el monto de 4.300.000 soles. Si es que supera ese monto, ya necesariamente tiene que pasar, ¿no?, la función de control de un supervisor. Entonces, miren, ya tenemos ya la función del residente, función del inspector o supervisor que va a estar a cargo de esta obra, pero otro documento ya durante la parte de la ejecución contractual, los únicos que están autorizados a hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Y en este cuaderno de obra, ¿qué cosa le anotamos? ¿Qué es lo que anotan? Los únicos responsables, ¿no?, que tienen la facultad de poder hacer anotaciones en el cuaderno de obra son el residente, el inspector o supervisor. Dice que aquí se van a anotar los hechos más relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra. Y nosotros vamos a ver de repente, y los que tengan de repente ya conocimiento en el control de las obras, los hechos recurrentes y relevantes relacionados con la ejecución de la obra están relacionados justamente con los temas que estamos viendo nosotros, con ampliaciones de plazo y adicionales de obra. Porque en este cuaderno de obra, ¿cuáles serían los hechos que se estarían registrando? Nosotros vamos a ver que los hechos más recurrentes que se presentan durante la ejecución de la obra están relacionados con posibles deficiencias del expediente técnico. Y justamente para salir de la duda de estas deficiencias del expediente técnico, ¿qué es lo que se formulan? Se formulan consultas, ¿no? Y estas consultas que se formulan a través de este cuaderno de obra, en algunos casos las absuelve el supervisor o inspector, o en otros casos tiene que absorberla la entidad, con participación ¿de quién? Del proyectista, ¿no? Miren, poco a poco vamos y ya estamos en plena ejecución de la obra. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo que está regulando ahora el reglamento. El reglamento establece que, y le da un encargo muy especial al OCE. Le da un encargo especial al OCE que tiene que trabajar, dice, tiene que desarrollar progresivamente el cuaderno de obra digital, ¿no? Porque en realidad, si nosotros vemos que los hechos más relevantes que ocurren en la obra tienen que estar anotados acá, podría darse el caso que este cuaderno de obra se extravíe. Entonces, con el encargo que le están dando ahora al OCE, con este cuaderno digital, la seguridad de la información va a ser mayor, ¿no? Y esta seguridad de la información justamente, ¿a quién va a beneficiar? Va a beneficiar a la entidad en sus controles de la obra. Va a beneficiar justamente la función que desarrolle tanto el residente como el inspector. Y ojo que acá estamos los que elaboran directamente en obra, ¿no? Nosotros sabemos que necesariamente sobre esto, quienes ejercen una función de control o de supervisión, ¿no? ¿Quiénes son? Los funcionarios o los servidores públicos. ¿De qué áreas? De las áreas técnicas. De las áreas técnicas de infraestructura o de obra, ¿no? Miren cómo vamos ya tomando conocimiento de todo lo que corresponde a esta parte de las que están relacionados con la ejecución de las obras. Y entramos al inicio del plazo contractual. Y en esta lámina nosotros vamos a ver, en la siguiente lámina, del inicio del plazo contractual. Para poder dar inicio al plazo contractual, si nosotros vemos, tenemos en la primera instancia este calendario de avance de obra, este calendario de avance de obra es muy posible que esté relacionado con un plazo de ejecución, ¿no? Si
120 días calendario de ejecución de la obra. Pero ¿cuándo se inicia? ¿Cuándo se da inicio a este plazo contractual? Para dar inicio al plazo contractual, si acá se ha suscrito el contrato, el perfeccionamiento, el suscrito el contrato, para dar inicio a este plazo contractual son 15 días calendario que tiene la entidad para poder cumplir con estos requisitos que estamos citando y lo vemos en esta lámina. Primero, la entidad tiene que notificar quién es el inspector o supervisor que lo va a representar durante la ejecución de la obra. Segundo, la entidad tiene que haber hecho entrega del terreno, ya sea total o parcial. La entrega parcial está regulado con esta ley 3225. Tercero, que la entidad provee el calendario de entrega de materiales. Esto y siempre y cuando las bases lo hayan establecido, que la entidad tiene que entregar materiales, ¿no? Es raro que de repente una entidad se compromete a entregar materiales, pero bueno, la norma lo incluye, ¿no? Si es aplicable o no es aplicable, eso se tiene que establecer en las bases. Cuarto, que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico. Ojo, pero este expediente técnico de obra completo solo se entrega cuando este expediente técnico ha sido modificado como producto de las consultas y observaciones que se han generado durante el procedimiento de selección. Y quinto, que se le haya entregado al contratista el adelanto directo, siempre y cuando la base lo haya establecido. Se cumplen estos 5 requisitos y a partir del día siguiente se inicia este plazo contractual. Y estamos ya durante esta ejecución de este plazo contractual. Y llegamos al tema, ya que justamente, miren cómo para poder nosotros analizar lo que corresponde a las ampliaciones de plazo, ¿qué es lo que tenemos que tener conocimiento? Todo este documento que forman parte del expediente técnico, ¿no? Tenemos que conocer nosotros la función que tiene cada uno, ¿no? Residente, inspector, supervisor, y sobre todo el control que tienen que estar a cargo de los funcionarios y servidores públicos, y también tener conocimiento de lo que se registra en este cuaderno de obra y de los hechos que van a ocurrir durante la ejecución de la obra. El calendario de avance de obra valorizado, vamos a tocar de repente como ejemplo el que se ha propuesto ya la firma contratista al momento de suscribir el contrato. Y este calendario de avance de obra, con respecto, ¿no?, al monto que se va valorizando, de repente la programación de las partidas vamos a mostrarlas en estas barras de acá. ¿No? Y se ejecuta la obra. El calendario de avance de obra valorizado nos va a mostrar el monto acumulado en soles del costo de las partidas que se han ejecutado mensualmente, ¿no? Y en costos, esto puede representar de repente el 20% del monto total que se ejecuta. Dependiendo de las partidas, acá puede ser un 30%, acá, por decir, un 40%, acá ya tenemos nosotros 90 más el saldo. O sea, significa que el monto valorizado de cada mes, según este calendario de avance de obra valorizado que presentó el contratista para la suscripción del contrato, es ese CAO. Residente tiene que cumplir con este CAO propuesto. Inspector tiene que verificar que el contratista ejecute esos avances. Nosotros sabemos que la norma de contrataciones establece que el control de las obras tiene que realizarse con respecto al acumulado mensual, ¿no?, de cada mes, ¿no?, que se vaya analizando.
Si nosotros comenzamos a analizar y vamos a poner en la final de cada línea el acumulado en la parte. El acumulado del primer mes, 20%. El acumulado del segundo mes, aquí es 20 más 30, 50%. El acumulado hasta el tercer mes, 50 más 40, 90%, y en el último mes avanza el 10% y la obra tiene que acabarse en este plazo de los 120 días calendario. Los controles justamente están a cargo directamente del residente, inspector o supervisor. Y antes de repente también de tocar estos hechos que generan lo que son las ampliaciones de plazo, no sé si hubieran preguntas, si me comunica ya. Perdón, vamos a ver. Sí. Claro, profesor, tenemos 3 preguntas. Sabemos que este seminario es muy corto, pero hay que aprovecharlo. Por favor, pregunte. Cualquier duda que tenga, este es el momento de despejarlo. Tenemos 3 preguntas de nuestro amigo Ulises. Dice, explicar sobre ampliación parcial de plazo. Bueno, ¿no? Marco, ¿cuánto o qué porcentaje son las garantías? Ya, correcto. Ya estamos a punto de empezar las ampliaciones de plazo. Pero vamos a adelantar. Las ampliaciones de plazo parciales ocurren. ¿Cuándo? Vamos a por eso les decía. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente un hecho, porque ya vamos a pasar a los hechos que generan las paralizaciones de obra y generan ampliaciones de plazo. Cuando los hechos, por decir, que paralizan las obras, se tiene conocimiento que van a ser prolongados, la norma de contrataciones permite aprobar ampliaciones de plazos parciales, ¿no? Y así, en este caso, el contratista tenga un plazo para poder ejecutar, ¿no?, la ejecución de las obras. Lo vamos a tocar ya en la siguiente, vamos a empezar ya lo que es en sí las ampliaciones de plazo. Y el otro. Así es. Y el otro, lo que corresponde a las garantías. Los adelantos. La de fiel cumplimiento la garantía de fiel cumplimiento es hasta el 10% del monto del contrato de la obra. Los adelantos pueden darse hasta el 10% del monto del contrato de la obra, y para materiales o insumos puede otorgarse hasta el 20% del monto contrato de la obra. Ojo, pero estos adelantos es solo si las bases, ¿no?, del procedimiento de selección lo establecen. No es obligatorio, tienen que darse. Esos son los porcentajes justamente que estaba haciendo mención. Y cada vez, si acá vemos que la garantía de fiel cumplimiento es 10% del monto del contrato de la obra, cada vez que se apruebe una prestación adicional, necesariamente esta garantía de fiel cumplimiento también tiene que incrementarse hasta por el 10% del monto de la adicional que se apruebe, ¿no? Hasta aquí atiendo estas 2 preguntas y pasamos, ¿no? ¿O hay otra pregunta de repente? Sí, claro, hay que responder. ¿Le parece si respondemos 2 preguntas más? Para continuar. Sí, para continuar con el seminario. La pregunta de nuestro amigo Freddy. ¿El calendario de avance de obra es obligatorio? ¿Que es obligatorio que esté aprobado bajo una resolución? Miren, la norma cuando establece la entidad es la que tiene que aprobar tiene que aprobar o es la entidad. Necesariamente no es que sea obligatorio una resolución. ¿Por qué? También hay que, de repente, es buena su pregunta porque hay que tener conocimiento nosotros acerca de la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Si bien la emisión de lo que le corresponde a las resoluciones que están reguladas con la Ley de Procedimiento Administrativo General, hay funciones que se delegan ya a las entidades, en este caso a las áreas usuarias, y ojo, que nosotros acá estamos hablando quiénes participan acá en el control de las obras, funcionarios o servidores públicos, de acuerdo a lo que está establecido en su ROF, de acuerdo a lo que está establecido en su manual de procedimientos, ¿no?, en su MAPROS. Entonces, depende cómo se hizo.
Ahora, durante la ejecución contractual manifestaba, la ley de procedimiento administrativo general es una norma accesoria. Aquí prima lo que está regulado en lo que corresponde, lo que está establecido en la norma de contrataciones. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es que lo que emite la entidad puede ser de repente un oficio de autorización, en este caso del CAO, ¿no? Porque este CAO, es buena su pregunta, ¿por qué? Este CAO que presenta el contratista para perfeccionar el contrato también tiene que contar primeramente con la revisión del inspector y posteriormente la aprobación de la entidad. Y una vez que tengamos este CAO aprobado, recién va a formar parte de este control que vamos a hacer nosotros acá, ¿no? Y efectivamente, no es necesariamente una resolución, depende cómo es que regula estas áreas de infraestructura, obras, como se denomine, para llevar a cabo el control de las obras, ¿no? La siguiente pregunta. Así es, nuevamente la pregunta de nuestro amigo Ulises nos dice, en suma alzada, si solo existe un plano de planta de escalera, pero no existe plano de detalle de estructura y de acero, ¿se tendría que trasladar consulta al proyectista y una vez absuelto, esto sería una modificación del expediente técnico y correspondería a un adicional de obra? Miren, aquí está relacionada de repente con el tema que vamos a ver, prestaciones adicionales. Por una parte dicen que hay información en los planos y la otra parte hay información De plano de escalera. Dice. Hay información en el plano de escaleras, pero no hay detalles de estructuras de acero. Así es. ¿No? Pero se sabía que esto era concreto armado, ¿no? Por la escalera necesariamente tiene que ser concreto armado. Entonces, pero no hay detalle de esa... Así es. Miren, esto lo relacionamos y de repente un poquito adelantando. En el sistema de suma alzada, ¿se pueden aprobar prestaciones adicionales? Y de repente nosotros vamos adelantando, se pueden reconocer, claro, pero siempre y cuando estos trabajos que nos están pidiendo no forme parte de ninguno de los documentos que forman parte de los documentos contractuales. Y sobre todo en suma alzada, recuerden cuáles son los 4 documentos que tienen que presentar. Le manifestaba aquí, vamos adelantando lo que corresponde en el sistema de suma alzada, ¿no? Sistema de suma alzada, los postores tienen que presentar sus ofertas considerando ¿qué cosa? Lo que está establecido en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. No quiero entrar al detalle, entiendo bien la pregunta que usted manifiesta, ¿no? Pero yo quiero que también que ustedes comprendan lo que es el sentido del sistema de suma alzada. Contratista se compromete a ejecutar, cumplir con el objeto contractual, teniendo en cuenta estos 4 documentos. Primeramente, cumplir con el objetivo contractual y presentar su oferta de acuerdo a lo que está establecido, planos, declaraciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Solamente les adelanto algo, bueno, al que me formula la pregunta. Si bien en el plano de repente no está el detalle de la estructura, ¿no? Revise usted sus presupuestos de obra y de repente están reconociendo lo que corresponde el detalle de acero. Y vayamos a ver de repente especificaciones técnicas. ¿Hay descripción acerca de los trabajos de acero? Y usted mismo se va a dar la respuesta. Porque para el momento de presentar su oferta, el contratista, él ha debido considerar las características que están acá. En este sistema de suma alzada, los postores corren el riesgo justamente, asumen esos riesgos que podrían haber. Por eso existe una etapa de lo que corresponde, formulación de consultas y observaciones, donde ellos han podido revisar el documento, ¿no?, que forman parte de este expediente técnico de acá, y de acuerdo a eso, formular consultas u observaciones a estos planos, ¿no?
La pregunta es muy general, pero también en forma general y de acuerdo a las normas justamente le respondo a esta pregunta. ¿Bien? Muchas gracias, profesor. Sí. Recuerden, por favor, estimados amigos, el diploma que iniciará mañana, el diploma de Obras Públicas y Contrataciones del Estado, si ustedes necesitan, ¿no?, una capacitación más extensa de 2 semanas, pero si ustedes simplemente necesitan una capacitación corta de 1 semana, tenemos el curso de ejecución y control de obras públicas. Vuelvo a repetir, este seminario es corto, así que necesito que ustedes aclaren todas las dudas que tengamos. Compartan el video, nos pueden ver en nuestra plataforma y nuestro Facebook. Por favor, Correcto. profesor, seguimos. Gracias, Maricruz. Continuamos. Entonces, aquí entramos ya a esta pregunta que nos quedamos anteriormente. Miren, la norma de contrataciones establece que si el contratista se atrasa en este acumulado, ¿no? Se atrasa en estos avances acumulados y se excede este plazo de acá, de repente se excede sin reconocimiento todavía de ampliación de plazo, estos 20 días se le aplica una penalidad al contratista, ¿no? Porque se ha atrasado en la ejecución de la obra. Pero ¿qué ocurriría que de repente por aquí en este intervalo se genera un hecho o una circunstancia como lo establece la obra, y la obra queda paralizada por 20 días calendario? Entonces es ahí donde entramos a ver nosotros justamente en esta lámina siguiente las causales de las ampliaciones de plazo, ¿no? ¿Cuáles son las causales de las ampliaciones de plazo que regula justamente la norma de contrataciones? ¿Me ayudan por favor en la lámina? Son 3 causales. Los atrasos y o paralizaciones dice que se generan por causas no atribuibles al contratista. Y aquí en esta primera causal es donde se prácticamente está integrada por la mayor cantidad de hechos que ustedes lo reflejan en las obras. Pero antes de pasar a lo que corresponde al análisis de la causal, en ampliaciones de plazo lo que tenemos que ver nosotros es si estos hechos, estas circunstancias que están paralizando, afecta o modifica la ruta crítica. Al momento de elaborar esta programación, ¿no?, CPM, en base a la ruta crítica, y elaborar este calendario de avance de obra, establecemos nosotros justamente la programación y vemos que de repente estas circunstancias se están paralizando y no permite la ejecución de la obra, significa que está modificando la ruta crítica. Es lo que tenemos que verificar nosotros, y una vez que verificamos que este hecho o circunstancia que está paralizando la obra modifica la ruta crítica, allí pasamos a analizar nosotros las causales. Y las causales justamente guardan relación, la primera que hemos citado, la que está en la lámina, ¿no? Atrasos y o paralizaciones que no son atribuibles al contratista. ¿Cuáles son los hechos más recurrentes que se presentan de repente como solicitud de ampliaciones de plazo? Casos relacionados con deficiencia del expediente técnico. Consultas que se formulan y de repente estas consultas que son derivadas a la entidad y al proyectista, y la entidad demora en absolver estas consultas. Cuando se exceden los plazos que están regulados en la norma de contrataciones, ¿qué es lo que sucede? Esto le está generando de repente un derecho al contratista y lo califican como demoras en la absolución de consultas. Es uno. Como a esta misma deficiencia del expediente técnico, también se tiene que elaborar un expediente del adicional de obra, ¿no?, por estas deficiencias. También es otro hecho, ¿no?, por el tiempo, ¿no?, necesario por la elaboración del expediente técnico. Y posteriormente por la misma ejecución de la obra, pero esto ya como de la obra adicional, pero esto ya como segunda causal. Otro hecho relacionado con la primera causal está relacionado de repente con los desastres naturales, ¿no?, lluvias torrenciales, huaicos, ¿no?, o terremotos que, ¿no?, prácticamente afecta toda la ejecución de la obra que se ha ejecutado. La segunda causal está relacionada con ejecución de los adicionales de obra, ¿no? Y tercero, con la ejecución de mayores metrados en el sistema de precios unitarios. Entonces, esos son las causales que tienen que ver y también cumplir con los requisitos, ¿no?, y plazos que estamos viendo en esta tercera lámina, en esta siguiente lámina. Vamos a verle esta lámina porque en esta lámina justamente va a reflejar
lo que corresponde tanto requisitos y plazos. Y miren, el requisito, ¿dónde se inicia? Justamente el requisito se inicia con la suscripción en el cuaderno de obra, ¿no? En el cuaderno de obra vemos nosotros que tiene que registrarse lo que es la parte de la inicio y término de la circunstancia o el mayor metrado que se va a ejecutar durante este periodo que se ve afectado. Entonces, ¿dónde se inicia? En el registro acá en el cuaderno de obra. En este cuaderno de obra se registra este hecho, tanto el inicio como la parte final. Una vez que se registra en el cuaderno de obra el hecho que está generando la paralización, ¿no?, o afectación de la obra, afectación de la ruta crítica, el contratista, continuamos viendo la lámina, tiene 15 días para poder solicitar al supervisor, ¿no?, en este caso el representante legal, al supervisor o inspector la solicitud de ampliación de plazo, donde tiene que sustentarla, solicitar, sustentar y cuantificar los días que está pidiendo acá. Él tiene que cuantificar cuántos días. Una vez que lo recibe el inspector o supervisor, acá él tiene 5 días hábiles para poder emitir un informe. Y este informe el supervisor lo deriva tanto al ejecutor de la obra, al contratista, como también a la entidad. Y posteriormente, culminado este periodo, la entidad tiene 15 días hábiles para poder, en este caso, emitir, ¿no?, la resolución que aprueba la solicitud que emplea el contratista. Si la entidad no emite opinión en estos 15 días hábiles que le otorga el reglamento, ¿qué es lo que sucede? Que se da por aprobado el plazo del informe técnico emitido por el inspector o supervisor. Si ninguno de los dos, ¿no?, si ninguno de los dos de repente responsables por parte de la entidad, sea inspector o supervisor o funcionario, emiten la resolución, dentro del plazo establecido ocurre la aprobación ficta de la ampliación de plazo. Y este es prácticamente lo que tienen que cumplir todas las entidades al momento de aprobar las ampliaciones de plazo. ¿Y cuáles son los efectos directamente de una ampliación de plazo? Si por un lado nos hemos adelantado, ¿no?, una parte relacionada con incumplimiento del plazo contractual, retraso, se le aplica penalidad al contratista. Por otro lado, si se justifica esta paralización, estas circunstancias, yo apruebo una ampliación de plazo número 1 por estos 20 días. ¿Cuál es el efecto directo de las ampliaciones de plazo? Y lo que regula la norma, ¿no? Y vemos en la siguiente lámina nosotros. El efecto directo es que las ampliaciones de plazo generan reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos en la ejecución de la obra, ¿no? Este es el primer efecto directo, lo que es la ejecución de las obras. Al contratista, si durante estos 120 días se le reconoce gastos generales variables por estos 120 días, como acá, vamos a cambiar de color acá, si se le aprueba una ampliación de plazo por 20 días, significa que a partir de este 120 se le aprueba acá 20 días calendario, ¿no? Si es que se encuentra sustentado esta paralización, porque esto también depende, la entidad, si le solicitan 20, el supervisor o inspector puede ser 10 y de repente aquí le aprueba menos o no le aprueba nada a la entidad, ¿no? Estos 20 días, ¿qué cosa es lo que va a generar? Al contratista le va a generar reconocimiento de mayores gastos generales y mayores costos directos. ¿Y al supervisor qué le va a generar? Le va a generar mayores servicios de supervisión, que tienen que estar debidamente sustentados también, ¿no? Miren cómo guarda relación, pero ojo, la norma desde la 3225 incluye este costo de acá, tanto mayores gastos generales como los mayores costos directos, pero que estén debidamente acreditados, ¿no? Y otro caso que también regula la norma de contrataciones es el reconocimiento de mayores gastos generales, pero que tienen que estar debidamente acreditados, ¿no?, en el caso que la obra se paralice en su totalidad.
Como parte de estos sustentos también se tiene que, dice, detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo. Si nosotros retrocedemos un poquito más acá cuando iniciamos los documentos que forman parte del expediente técnico, recuerden que ya con la anterior, ¿no? con la 3225, ¿qué es lo que pedían? Que aparte del expediente técnico tiene que evaluarse también la gestión de riesgos para la ejecución de la obra. Y esta gestión de riesgos tiene que estar justamente el control a cargo del inspector o supervisor. Entonces lo que piden para ver si la ampliación de plazos que han aprobado guarda relación con esta gestión de riesgos que se ha hecho al momento de aprobar esa ampliación de plazo. ¿Preguntas hasta ahí con respecto a las ampliaciones de plazo? Recuerden que este tema lo estamos tratando, como es un seminario, sin forma general, ¿no? Claro que de repente con las preguntas que han formulado ya un poquito más al detalle, ¿no? Pero ya en las clases que se van a dictar, prácticamente ustedes saben que esto en realidad genera una mayor cantidad de repente de mismo tratamiento y también como producto de las consultas que pueden estar formulando. Si no hubieran preguntas, pasamos a lo que corresponde a la parte de las prestaciones adicionales de obra, que es el otro hecho recurrente. Hemos tocado lo que son ampliaciones de plazo, ahora tocamos lo que son las prestaciones adicionales de obra, comúnmente la conocemos nosotros como adicionales de obra. Y entremos a ver entonces lo que corresponde, qué cosa es una prestación adicional en la siguiente lámina. Si nosotros para poder de repente aprobar una ampliación de plazo, tenemos que, primeramente, el contratista tiene que demostrar y también el inspector, el supervisor, lo que tiene que verificar es que si estos hechos modifican la ruta crítica, en lo que corresponde a prestaciones adicionales de obra, lo que tenemos que verificar, tanto, o sea, primeramente demostrar el contratista y también el supervisor de entidad, lo que se tiene que demostrar es que ese trabajo que nos están pidiendo configura como una prestación adicional de obra, ¿no? Eso es lo que tenemos que verificar. Y aquí recurrimos a la definición de prestación adicional de obra que está regulado, en este caso, en el Reglamento de Contrataciones del Estado. ¿Qué es una prestación adicional de obra? La prestación adicional de obra, para no borrar esto, para que vean cómo es útil toda esta información, la prestación adicional de obra de acuerdo a lo que este reglamento dice, es todo trabajo o prestación, como lo definen, ¿no? Que no está ni en el expediente técnico, ni en el contrato, pero resulta necesario o indispensable para cumplir con la finalidad del contrato, ¿no? Eso es lo que tenemos que verificar. Trabajo o prestación que no está ni en el expediente técnico ni en el contrato, pero resulta necesario e indispensable para cumplir con la finalidad del contrato. Ojo, eso es lo que tenemos que verificar. Y justo la pregunta que hacían anteriormente, ¿en el sistema de suma alzada se puede reconocer prestación adicional? Sí se puede reconocer, o sí se podría reconocer, pero siempre y cuando en este sistema de suma alzada los trabajos que se hayan considerado no estén en ninguno de estos documentos. Si los trabajos que están pidiendo estén en alguno de estos documentos, es responsabilidad del contratista ejecutar esos trabajos. Miren, tenemos que conocer sistema de suma alzada. ¿Qué más tenemos que conocer? En precios unitarios ya no es necesario considerar, porque cuando son mayores metrados se va a considerar como tal, ¿no? Como mayores metrados. Lo que tenemos que conocer también es la modalidad de contratación. Y las modalidades de contratación, ustedes ya la conocen también. Y es tema también que vamos a tocar en el curso, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de contratación?
llave en mano y concurso oferta. ¿Cuál es la particularidad ahora que regula la norma estas modalidades? Que tanto en llave en mano y concurso oferta, en concurso oferta sí se incluye la elaboración del expediente técnico. Y aparte el concurso oferta tiene que convocarse en este sistema de suma alzada. Llave en mano dice puede incluirse la elaboración del expediente técnico. Entonces, en estos casos, cuando le encargan la elaboración del expediente técnico, la norma establece que por deficiencia del expediente técnico no se pueden reconocer prestaciones adicionales en ninguna de estas modalidades, ¿no? Miren cómo justamente tanto ingenieros, ¿no?, el que participan en la ejecución de la obra, o de repente las áreas legales que trabajan acá, tienen que tener en cuenta justamente esto al momento de aprobar prestaciones adicionales de obra. Entonces, definimos el trabajo que nos están pidiendo. ¿Configura o no configura como una prestación adicional? Y después ya pasamos nosotros a ver, uno, ¿qué es lo que exige la norma? Que tiene que emitirse la resolución, ¿no? En este caso, por parte del titular, dice, o el siguiente de nivel de decisión. Se tiene que demostrar que cuenta con la certificación presupuestaria, ¿no?, para poder aprobar este adicional. Otro cumplimiento que debe hacerse y exigencia que lo establece tanto la ley de contrataciones, lo establece la ley de presupuesto y lo establece la ley de la Contraloría General en el caso que los adicionales superen al 15%, es que la autorización, aprobación de estas prestaciones adicionales necesariamente tiene que ser previa ejecución y pago. Previa a su ejecución y pago, ¿no? Tiene que ser la aprobación de los adicionales de obra. Ahora, cuando es hasta 15%, lo aprueba la entidad y cuando supere el 15%, esto pasa a la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son las causales? Al igual cuando vimos ampliaciones de plazo, hay causales para aprobar ampliaciones de plazo. En lo que corresponde los adicionales de obra también hay causales. Y la primera está relacionada con deficiencia del expediente técnico. Miren, cuando nosotros vimos ampliaciones de plazo, por lo general la mayor parte de consultas están relacionadas con posible deficiencia de expediente técnico. Y esto podría generar prestaciones adicionales. Y justo la primera causal que reconoce la norma de contrataciones para el caso de los adicionales de obras, la primera es que se generan por la deficiencia del expediente técnico. El segundo está relacionado con situaciones imprevisibles que se han generado después del perfeccionamiento del contrato, puede ser generado por hechos fortuitos o de fuerza mayor. Y el tercero, que es una nueva causal que está incluida con la 3225, es por causas no previsibles en el expediente de obra, ¿no?, el expediente técnico de la obra, y que no es responsabilidad del contratista. Esta causal está directamente relacionada con el expediente técnico que formó parte de las bases, ¿no?, del procedimiento de selección, y que no pudieron ser advertidos, dice, en ese momento, por el participante, por el postor, ¿no? Y lo podríamos considerar de repente como un vicio oculto del expediente técnico, que son las tres causales que regulan. Y aquí lo que incluye también la parte de la norma de contrataciones, ya con la 3225, ya está anteriormente, ¿no?, también con las finales, con el decreto legislativo 17, la definición de un mayor metrado. Justamente les manifestaba acá los trabajos, dice que tienen que ser necesariamente previa a su ejecución y pago. Esto no ocurre en el caso de los mayores metrados. En los mayores metrados, si acá estamos hablando sistema de suma alzada, ¿no?, es por un monto global y los metrados son referenciales. Recordemos que en el sistema de precios unitarios se le reconoce al contratista lo realmente ejecutado, ¿no?, por los metrados de cada una de las partidas que estén programadas. Y si se generan o se ejecutan más metrados de lo que está en el presupuesto de obra, ¿qué es lo que ocurre? Se le va a tener que reconocer como mayores metrados. Y acá ya no se va a tener que tener una aprobación previa. Sí va a haber una autorización de esos mayores metrados por el titular de la entidad o quien delegue, ¿no?, o de segundo nivel de decisión. Pero ya no es esa autorización que tiene que ser previa a su ejecución y pago, ¿no? Esa es la diferencia con respecto. Ahora, con respecto a esta aprobación
previa a la ejecución y pago, acá existe también una excepción, que es los adicionales por situación de emergencia. Cuando ocurren por desastres naturales, situación de emergencia, ¿no? Los adicionales se aprueban solamente previo al pago. O sea, se ejecutan, claro, con autorización de la entidad y solamente se requiere la aprobación, ¿no? O emisión de una resolución previo al pago solamente. Bueno, y después para la elaboración de los presupuestos adicionales de obra, que es la valoración económica, si no hubieran de repente precios que están incluidos en las propuestas, tanto del sistema de precios unitarios o de suma alzada, se tiene que pactar nuevo precio, ¿no? Y para los mayores metrados, como se rectifica, no se requiere lo que es la autorización previa del pago. Bueno, eso es todo, y si no hubieran de repente algunos aspectos relacionados con adicionales de obras para poder responder a las consultas. ¿Sí? ¿Hay consultas relacionadas con el tema? No, profesor, hasta el momento no hay ninguna pregunta. A ver, por favor, verificar. Sí, tenemos una de nuestro amigo Marcos. Bien. ¿Qué debe hacer el contratista si la entidad no quiere reconocer la ampliación de plazo? Miren, nosotros mostramos una lámina donde están tanto los requisitos y plazos del... Vamos a volver para responder esa... Acá. En esta lámina veamos. Lo que pasa es que el contratista, veamos la lámina por favor. En este caso, el contratista tiene la seguridad de que el hecho o circunstancia está prácticamente afectando o modificando la ruta crítica, ¿no? Entonces, él deja constancia en el cuaderno de obra. Si el contratista lo ha solicitado y ha cumplido con toda la formalidad, ¿no? y requisitos establecidos en el reglamento de contrataciones, entendamos esto, que tiene que estar registrado en el cuaderno de obra, el inicio y término del hecho. Que la solicitud la presentó dentro de los 15 días, después de terminado el hecho, presentó la solicitud el contratista. Y el contratista tiene que solicitar, cuantificar cuántos días y sustentar esos 20 días que estamos poniendo como ejemplo. Si el contratista cumplió con todos sustentos, tanto técnicos y formales y legales, el inspector o supervisor tiene que emitir su pronunciamiento y la entidad tiene que emitir también su resolución, aprobando o desestimando lo que es la solicitud del contratista. La pregunta está relacionada, ¿qué pasa si la entidad no la aprueba? Lo que pasa es que ya se inició todo este procedimiento, ¿no? Y tiene que acabar lo que corresponde el plazo. Veamos en esa lámina, por favor, la lámina del procedimiento administrativo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Si la entidad no cumple con emitir su resolución, ¿no? Después de los 15 días, y tampoco emitió lo que corresponde a la opinión del inspector o supervisor, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente ocurre la aprobación ficta. El contratista ya tiene el derecho prácticamente ganado respecto a esa ampliación de plazo si es que la entidad no emitió una resolución. Ese es por un lado. Por otro lado, que podría estar relacionado con la consulta, si la entidad al final emite una resolución y desestima esa ampliación de plazo, recuerden que acá le mencioné, el contratista puede estar pidiendo 20 días, el inspector o supervisor puede sacar su informe de 10 días de sustento y de repente cuando salga su resolución la entidad dice te desestimos, ¿no? Que podría, o declaro improcedente, ¿no? La ampliación de plazo, que podría estar relacionado con la consulta. Si el contratista no está de acuerdo, puede iniciar justamente el procedimiento de solución de controversias mediante una resolución, una junta de resolución de disputas, siempre y cuando esté establecido, o de repente iniciar la controversia, conciliación y posteriormente arbitraje, ¿no? Si es que se encuentra debidamente sustentado esta parte, ¿no? Sí. Así es, profesor, muchas gracias. La respuesta que hemos dado es a la pregunta de nuestro amigo Marcos, que es ¿qué debe hacer el contratista si la entidad no quiere reconocer la ampliación de plazo? Seguimos con una pregunta de nuestro amigo Alfredito Huiza, que dice, ¿qué pasa cuando se termina el plazo contractual de obra y hay una ampliación de plazo pendiente? Ya. El plazo vigente, de repente, si no se ha empleado ningún día más, estamos aquí, por ejemplo, ¿no? 120 días. Lo que pasa es que nosotros, con la 3225 mismo, ya se modificó la norma.
anterior, porque antes de la 3225 establecían que toda solicitud de ampliación de plazo necesariamente tenía que ser dentro de este plazo vigente, ¿no? Ahora establece que el contratista puede pedir la solicitud de ampliación de plazo independientemente de repente que se exceda. El ejemplo, la consulta está relacionada a que, ¿qué pasa de repente si el contratista solicita la ampliación de plazo? Lo solicita por acá, por el día, por decir, este es el día 110, ¿no? Lo que pasa es que si lo pide en este 110, le quedan 10 días nomás para ejecución de la obra y se encuentra debidamente sustentado. Ojo, que el 110 supuestamente acabó el fin, ¿no? Y de repente el hecho que nos están pidiendo podría estar relacionado con una ampliación de plazo, vamos a poner ampliación de plazo número 2, por decir, por 15 días calendario. Si el contratista ha acabado el hecho del fin de la circunstancia el día 110, significa que tiene que cumplirse con todos esos plazos. El contratista no se ve afectado. Lo que sí el contratista tendría que tener la seguridad por la cual él está pidiendo justamente esta ampliación de plazo, en este caso la ampliación de plazo número 2, para que él posteriormente, si es que no tiene sustento, aquí el riesgo es que si no tiene sustento esta ampliación de plazo, ¿qué es lo que ocurriría? Su plazo acaba el día 120 y si se excede estos 20 días de acá, se le aplica penalidad al contratista. Pero si el contratista tiene toda la seguridad de que el hecho esto está paralizando, le va a generar este caso de acá, que le van a tener que reconocer estos días de ampliación de plazo con este reconocimiento de acá, ¿no? Estos serían los dos, ¿no? Así es, Los gracias, casos, profesor. Y ya vamos terminando con el comentario de nuestro amigo Freddy, es un poco largo, se le vuelvo a repetir. ¿Sí? En una obra de pistas, veredas, en el expediente técnico, el ancho de las calles no está de acuerdo al terreno. En este caso, es necesario incrementar el ancho de la pista. Para el contratista, pide un deductivo, ya no ejecutar algunas calles, y adicional procede, o es necesario modificar el expediente técnico. La modalidad de ejecución es costos unitarios. Ya, ahí estamos hablando de ancho de pista, ¿no? Que Así es, del ancho de las pistas. Nuevamente tenemos que partir nosotros, recuerde que empezamos nosotros de los documentos que forman parte del expediente técnico, ¿no? Y este expediente técnico que sirvió para el procedimiento de selección, ¿no? Porque ese es el punto de partida de nosotros. ¿Cómo se llevó a cabo el procedimiento de selección? ¿Con qué expediente técnico? Lo que pasa es que nosotros ahí tenemos que ver varios aspectos. Si estamos acá no están lo que son las causales de los adicionales de obra. Las causales de las adicionales de obra son 3, como anteriormente hemos citado. 1, la deficiencia del expediente técnico. O sea, tenemos que establecer de repente si estos trabajos adicionales, estas prestaciones adicionales que nos están solicitando, pueden configurar como una prestación adicional. Ahora, si es a precios unitarios, correcto, ya no vamos a tocar este tema que está acá, ¿no? Si es a precios unitarios, tendría que reconocérsele los mayores trabajos que ejecute el contratista. Pero ojo, tendríamos que analizar ya de repente, ya ir un poquito más y analizar la primera causal. ¿Por qué se originó esta diferencia de ancho? ¿No? De lo que está en el expediente técnico y lo que en realidad lo que iban a ejecutar. ¿Se puede considerar como una deficiencia del expediente técnico o no? Es muy posible que de repente si entramos a evaluar nosotros esta prestación adicional, que este trabajo no está ni en el expediente técnico y en el contrato, pero es necesario e indispensable, podría existir la necesidad de repente de reconocimiento. Ojo, que no son, le manifestaba, con la 3225 ya se distingue una definición de mayores metrados, ¿no? Pero ojo que esos mayores metrados que cuando ya cambian, según si ustedes ven ahora sobre todo esta última modificación con el Decreto Supremo 344-2018, que es el último reglamento vigente, lo que establece que estos mayores metrados no deben de provenir de una modificación resultante de un estudio de ingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría dando a entender? Que se está modificando el expediente. Si se está modificando el expediente, ya no es mayor metrado. Aquí ya se configuraría como una prestación adicional. Y si se genera por una modificación de todo el expediente y genera prestación adicional, esto sí podría estar generado de repente por deficiencia del expediente técnico y esto conllevaría a responsabilidad de quienes elaboraron ese expediente técnico.
Ya es cuestión de analizar en realidad todos los hechos, cómo se están generando. Sí, muchas gracias, profesor. Tenemos 2 preguntas más, ¿le parece si lo respondemos y ahí culminamos con las preguntas? Está bien. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Marcos. ¿Qué debe hacer el contratista si la entidad no quiere reconocer la ampliación de plazo? Bueno, esta la respondí ya anteriormente. Así es. Sí, le respondí anteriormente, ¿no? Son los casos que ya uno, si no le ha respondido la entidad dentro del plazo, opera la aprobación ficta, y el otro, que si usted no está de acuerdo con declarada improcedencia de la ampliación de plazo, puede iniciar una solución de controversia, ¿no? Mediante, en este caso, conciliación o el arbitraje posteriormente. Así es. Y nuestra última pregunta de nuestro amigo Edward Wilmer. Dice, si una obra al inicio está proyectada a 1 mes y de acuerdo al expediente técnico y al empezar la obra, el residente analiza que se terminará en 2 meses. ¿Qué se debería hacer ante este tema? Ya, la norma actual, mire, sí, tiene razón. Lo que pasa es que ahora la norma actual establece el reglamento, sobre todo, ¿no? Que el inspector o supervisor tiene la posibilidad de repente, tanto el mismo contratista, ¿no? Revisar el expediente técnico y ver la posibilidad si es que podrían generar. Lo que pasa es que si encuentran deficiencia de lo que corresponde de esta misma deficiencia del expediente técnico, ¿no? Que podríamos llamar, eso podría estar generando de repente una ampliación de plazo. Pero ojo, tiene que iniciarse el plazo de ejecución de la obra. Para poder iniciar el trámite de una ampliación de plazo, necesariamente tiene que darse inicio al plazo de ejecución de la obra, ¿no? Y sustentarlo. Podría darse, o sea, la cuestión es también, como le manifestaba, es el sustento que presente el contratista para poder, de repente, la ampliación de plazo, y esta ampliación de plazo que también podría estar relacionado con una prestación adicional que hemos estado viendo, ¿no? Porque justamente estos son los temas que estamos tocando, son los más recurrentes, ¿no? Y están directamente relacionados, adicionales de obra con ampliación de plazo. ¿Bien? Muchas gracias, profesor. Ya vamos Sí. concluyendo con el seminario. Gracias más bien, y bueno, le cedo la palabra a Maricruz y de repente para lo que es el complemento de la información acerca del curso que se inicia mañana. Gracias, con ustedes, por favor. Gracias a usted, profesor, por siempre contar con usted para el seminario y para algunos cursos que dicta. Con el docente vamos a dictar el curso de ejecución y control de obras públicas si ustedes quieren capacitarse en solo una semana, que inicia mañana 2 de julio. Y eso sería todo. Agradecerles nuevamente por estar con nosotros un lunes más de seminario. Hasta luego.